Pensemos un momento en esto. La jornada de 8 horas, las vacaciones, la seguridad en el trabajo. Es muy fácil dar por sentadas estas cosas, casi como si siempre hubieran estado ahí. Pero la verdad es que no lo están. Hoy vamos a hacer un viaje, una travesía larga y a veces muy dura para entender cómo llegamos hasta aquí. Un viaje que en serio define nuestro mundo. Y la respuesta no es que aparecieron por arte de magia, para nada. Son el resultado de siglos, siglos de lucha, de ideas que cambiaron el mundo y de momentos de quiebre que transformaron para siempre cómo entendemos lo que significa trabajar. Muy bien. Para entender cómo llegamos a donde estamos, tenemos que hacer este recorrido. Es un verdadero viaje en el tiempo. Vamos a empezar por el principio de todo, cuando trabajar era literalmente sobrevivir. Pasaremos por la esclavitud, los primeros gremios, la explosión del capitalismo y finalmente la lucha por los derechos que nos protegen hoy. Al principio, en serio. Al principio de todo, trabajar no era más que eso, sobrevivir, cazar para comer, recolectar para no morir. Pero a medida que las sociedades se hicieron más complejas, apareció algo mucho más oscuro y que duraría siglos, un sistema donde el trabajo se convirtió en sinónimo de dominación. Para que nos hagamos una idea, miren la división tan radical que existía en el mundo antiguo. Para los griegos, por ejemplo, pensar, filosofar, eso era lo más alto a lo que podía aspirar un ser humano. Pero el trabajo físico, el que levantaba sus templos y movía toda su economía, eso era visto como algo denigrante, una tarea para esclavos. Y esto nos lleva a una paradoja tremenda que frenó el progreso por muchísimo tiempo. El esclavo, que legalmente era una cosa, no una persona, era el motor que movía todo. Esto creó una especie de trampa, un círculo vicioso. ¿Para qué inventar máquinas si la mano de obra era gratis? Y como no había máquinas, se necesitaban más esclavos. El resultado fue que, el desarrollo tecnológico se quedó parado, totalmente estancado. Bueno, demos un salto en el tiempo hasta la Edad Media. Aquí el panorama empieza a cambiar un poquito y pasa algo fundamental. Por primera vez en la historia vemos a los trabajadores organizándose, creando grupos para proteger su oficio y, de paso, cuidarse entre ellos. A ver, los gremios fueron un paso adelante, sin duda. Eran como una red de seguridad. Protegían a sus miembros, garantizaban la calidad. Pero, ojo, tampoco hay que idealizarlos. Eran sistemas súper rígidos, muy cerrados. La jerarquía era estricta y la autonomía personal, digamos que era bastante limitada. Y entonces, ¡boom!, todo cambió. La revolución industrial no fue una simple evolución, fue un quiebre, una ruptura violenta con el pasado. Destrozó las viejas formas de trabajar y creó el conflicto que conocemos hoy, el del capital contra el trabajo. Fue literalmente la tormenta perfecta. Por un lado, un cambio de mentalidad, con ideas que valoraban la riqueza y la acción. Luego, un cambio económico. El dinero, el capital, se volvió más importante que la tierra. Y para rematar, la chispa tecnológica, la máquina de vapor, que lo mecanizó todo y desató una capacidad de producción que nadie había imaginado. 15 horas, más de 15 horas. Pensemos un segundo en lo que significa ese número. No a la semana, al día. Jornadas interminables en condiciones terribles para hombres, mujeres y hasta niños. No había regulación alguna. Lo único que importaba era producir, producir y producir. El costo humano, eso no entraba en la ecuación. Con estas jornadas brutales, la lógica del mundo se puso de cabeza. O sea, la gente pasó a existir para la economía, en lugar de que la economía existiera para la gente. El bienestar, la salud, la vida misma, todo eso pasó a un segundo plano. Lo importante era la acumulación de capital. Pero claro, algo así no podía durar para siempre. La tensión era insostenible. La olla a presión estaba a punto de estallar. Los trabajadores empezaron a rebelarse y las grandes crisis del siglo XX finalmente forzaron al mundo a por lo menos prestar atención. Y entonces dos eventos gigantescos sacudieron el tablero de juego. Por un lado, la Revolución Rusa. Imagínense el miedo de las élites. De repente, había una alternativa real al capitalismo. Y por otro, la Primera Guerra Mundial, que dejó a los gobiernos en deuda con la clase trabajadora que había peleado por ellos. Ya no era tan fácil mirar para otro lado e ignorar sus demandas. Y todo esto nos lleva a un momento clave, un verdadero punto de inflexión. En 1919 se crea la OIT. Y esto es histórico porque por primera vez en la historia de la humanidad, los derechos de los trabajadores se convirtieron en un asunto global. Era el reconocimiento de que se necesitaban reglas mínimas para proteger a la gente. Y en el corazón de esta nueva organización había una idea, una frase en realidad, que es simplemente revolucionaria.
El trabajo no es una mercancía. Suena simple, pero es potentísimo. Significa que una persona no es un kilo de azúcar. No se puede tratar a alguien solo bajo la ley de la oferta y la demanda. Es el reconocimiento fundamental de la dignidad humana. Ok, mucha historia. Pero, ¿cómo aterriza toda esta lucha en el día a día? Pues bueno, todo esto se cristalizó en una serie de principios legales que hoy son la base del derecho laboral moderno. Pensemos en una balanza. De un lado está el empleador, con más poder económico y de negociación. Del otro, el empleado. Claramente no está equilibrada. Bueno, aquí es donde entra el principio de tutela. La ley básicamente dice, como esta relación es desigual por naturaleza, yo voy a poner mi dedo en la balanza del lado del más débil para equilibrar las cosas. Este otro principio es muy inteligente. Básicamente le dice al mundo, no me importa tanto lo que diga el papel. O sea, un contrato puede tener un nombre muy elegante, como prestación de servicios, pero si en la práctica hay un jefe, un horario y dependencia, entonces es una relación laboral. Punto. La realidad manda sobre el papel, siempre. Pero, a ver, ¿qué pasa si alguien por necesidad dice, no, yo acepto trabajar sin vacaciones? Pues no se puede. Legalmente es imposible. Este principio funciona como un candado final. La ley entiende que, por desesperación, una persona podría aceptar cualquier cosa. Así que este principio la protege, incluso de sí misma. Los derechos básicos simplemente no son negociables. Y así, después de este largo viaje, llegamos a hoy. Porque la historia no se detiene. La inteligencia artificial, la economía de plataformas, todo está redefiniendo otra vez lo que significa trabajar. Y esto nos deja con una pregunta gigante, ¿no? A medida que esta nueva revolución avanza, ¿cómo vamos a adaptar estos principios que tanto costó ganar para garantizar la dignidad y la justicia en el futuro del trabajo?